El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró abiertamente que tener a Cuba en la lista de países promotores de actos subversivos es una injusticia internacional. Por tal motivo, en la reciente visita del secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, a Colombia, no perdió la oportunidad para recalcar que Cuba no es un país subversivo. De hecho, la persistencia del estatus peyorativo por parte de Estados Unidos a la isla ha sido uno de los escollos en el encuentro Petro-Blinken. A estas alturas del precipitado e incierto acontecer mundial, está probado que la decadente potencia se vale de cualquier asunto que vaya en detrimento de sus intereses para desacreditar o destruir lo que considere necesario a quien le desafíe. ¿Y quién más que la irreverente Cuba, que ha constituido un dolor de cabeza y un golpe directo al ego del tío Sam? No obstante, la isla había logrado salir de la lista escarlata yanqui en 2015. ¿Cómo volvió a caer allí? ¿Y por qué Estados Unidos insiste en mantenerla con el estatus despectivo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Solo unas semanas después de haber declarado abiertamente que tener a Cuba en la lista de países promotores de actos subversivos y peligrosos para el mundo es una injusticia internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, requirió a Estados Unidos el retiro de Cuba de la lista en que permanece el régimen desde que fue incluido a principios de enero de 2021 en el gobierno de Donald Trump. Recientemente, aprovechando la visita de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos a Bogotá, el presidente Gustavo Petro puso el tema sobre la mesa. Según dijo el mandatario, le requirió a Estados Unidos corregir la injusticia que cometió con Cuba al incluirla en la lista de naciones que apoyan a los grupos subversivos solo por haber prestado su territorio para negociar la paz con rebeldes colombianos. Fue así que, en plena rueda de prensa, Petro le dijo a Blinken que lo que había pasado con Cuba era una injusticia, añadiendo que la isla terminó pagando un costo por haber aceptado años atrás un pedido de Colombia para que fuera sede de diálogos de paz. Según señaló el mandatario, en su opinión, la corrección de esa situación no dependía del gobierno colombiano. En ese contexto, se dice que la respuesta de Antony Blinken de retirar a Cuba de la lista de países que financian los grupos subversivos habría sido negativa, contestación que no se produjo públicamente por el emisario gringo, sino en privado, lo que se constituyó en uno de los escollos del encuentro, sumando motivos al distanciamiento latente entre ambos países. Vale resaltar que el movimiento actual para borrar a Cuba de la lista escarlata de Washington fue promovido por más de 100 académicos colombianos que requirieron a Estados Unidos sacar a la isla del elenco de países patrocinadores de subversivos, argumentando que Cuba hoy es un país garante de paz. De acuerdo con esto, los académicos sustentan que el actual gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, estaba distanciado de la postura del gobierno de Duque, reconociendo la legitimidad de la delegación negociadora del ELN, así como los protocolos pactados con el grupo insurgente. Por tal motivo, el citado movimiento argumenta que incluir a Cuba en la mencionada lista ha perdido todo sustento, ya que el gobierno de Cuba ha reafirmado su compromiso con la paz de Colombia, ha expresado su disposición como garante del proceso con el ELN y ha ofrecido su territorio como sede alterna de las negociaciones. Del mismo modo, cerca de 300 organizaciones de 23 países le han solicitado a Blinken sacar a Cuba del grupo de países que supuestamente patrocinan a grupos subversivos, señalando que levantar ese calificativo para la isla es una medida elemental de justicia por el aporte del país caribeño a la paz del continente y muy especialmente a la paz de Colombia. Haciendo un retroceso en la historia, cabe mencionar que la primera vez que Cuba estuvo en la arbitraria lista estadounidense
de países patrocinadores de grupos subversivos fue en 1982 y solo fue hasta 2015 que logró salir de ella, cuando el presidente del momento, Barack Obama, decidió sacar a la lista de ese listado como un paso en el deshielo de las relaciones entre las dos naciones. Entonces, ¿cómo volvió a suscribirse la isla en la repudiada lista Yankee? Luego del cierre del proceso de paz en Colombia en 2016, durante el mandato del impopular presidente Iván Duque, este le pidió a las autoridades cubanas la entrega del equipo negociador de esa guerrilla, lo que Cuba denegó, aduciendo a su rol como mediador de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Fue entonces que Bogotá le pidió a Estados Unidos que volviera a considerar a Cuba como un país patrocinador de grupos subversivos. Así también, el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, llegó a señalar que Cuba era el santuario de fugitivos de Estados Unidos, nombrando algunos casos en que presuntos fugitivos se habrían refugiado en la isla. Pero no fue hasta enero de 2021 que Cuba regresó a la lista peyorativa de países estigmados por Washington, cuando Donald Trump anunció que las negativas de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, tras un atentado en enero de 2019 en una academia policial de Bogotá, era una de las razones para revertir la medida de Obama. Según declaró Pompeo en un comunicado del momento, con dicha medida hacían de nuevo responsable al gobierno de Cuba, a la vez que enviaban un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con su apoyo a los grupos subversivos internacionales y con la subversión de la justicia estadounidense. Posteriormente, Estados Unidos, bajo su característico doble rasero, también señaló que el apoyo de la isla permitía al presidente Nicolás Maduro mantenerse en el poder y crear un entorno permisivo para que supuestos subversivos internacionales vivieran en Venezuela. En esa línea de acontecimientos, cuando Joe Biden ganó la presidencia, muchos predijeron que venía un nuevo acercamiento con Cuba, lo que no ha sucedido. De ese modo, los que pensaban que Biden revertiría la decisión de Trump se equivocaron, y hoy señalan que mantener la isla en la lista socava aún más su economía, que no se recupera tras los devastadores efectos de la crisis sanitaria. En este punto, vale mencionar un análisis de Arturo López Levy, profesor de la Universidad de Texas y analista del centro de pensamiento Council on Hemispheric Affairs, el cual señala que si en lugar de bloquear a Cuba, la administración Trump hubiera continuado la política de interacción del presidente Obama, las relaciones podrían tener un tinte muy diferente. ¿Por qué Cuba sigue en la lista? Según diversos analistas, las razones para que Cuba siga en la polémica lista gringa actualmente son básicamente de orden político y sobre todo electorales. Hay que tener en cuenta que el 8 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término en Estados Unidos, comicios que se celebran cada 2 años a mitad del mandato presidencial. Dichos comicios son cruciales para el rumbo que tomará el país anglosajón, pues define el control de los partidos demócrata y republicano en el Congreso. Además, es una especie de referendo sobre la administración actual, además de elegir 36 gobernadores. De ahí que Trump empieza a hacer sombra y a catapultar a sus candidatos, lo que preocupa a los demócratas. En ese sentido, no hay que ser experto para advertir que Biden podría salir mal librado por el peso de la inflación, lo que dejó la crisis sanitaria, el tema migratorio y otra lista de polémicos asuntos que lo tienen en la palestra pública. Así las cosas, agregar el factor Cuba a las preocupaciones de Biden sería un factor de intranquilidad para el mandatario, que ha dicho que aspira a gobernar un nuevo periodo. El temor demócrata se centra en Florida y otros estados con alta migración cubana y donde cualquier decisión sobre Cuba puede inclinar la balanza a favor de los republicanos. Para el caso de Trump, su suerte depende totalmente de estas pequeñas contiendas.
Su récord de victorias en las elecciones generales va a ser increíblemente importante para sus perspectivas en el 2024, como lo afirmó recientemente un exfuncionario de su administración. Por su parte, Biden ha repuntado en los últimos días con su gestión en algunos frentes, y las encuestas de intención de voto dicen favorecer a su partido, por lo que una decisión que divide y polemiza, como sacar a Cuba de la lista escarlata, dicen analistas, le podría jugar en contra. Es decir, que de Biden, contemplar esta opción tendrá que ser más adelante y no ahora. Al parecer, para salir del listado de países hostiles a Estados Unidos, la Isla Bonita, que históricamente ha sido víctima de bloqueos y sanciones inhumanas que han afectado la vida de su población, como se destaca en la solicitud de las organizaciones mundiales que respaldan su salida, tendrá que esperar a que a Washington le sea conveniente tenerlo de aliado o tal vez más cerca aún al final de su reinado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.